Bueno, ahí puede prender las luces de todo el aula. Y, bien, ¿cuántos somos? 40, ¿no? Esperamos 2 minutos más y arrancamos. La última clase habíamos empezado a ver seguro, ¿no? Contrato de seguro, que quedó por la mitad. ¿Sí? Ayúdenme. ¿Es Sí, sí. así? Habíamos visto lo de leasing y justo habíamos arrancado después lo de seguro. Claro, habíamos arrancado con seguro. Bueno, bueno, arrancamos entonces. Bueno, recuerden cómo habíamos empezado el tema del contrato de seguro y primero el contrato de mis lentes, que si no estoy ciego. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, disculpen la desprolijidad, pero este tema me tuve que venir ahora a tomar examen de Caballito de acá hasta Lanús y no coincide el tema con este tema de la presencialidad y 50 y 50 y de los paros en las otras materias. Se me está complicando, no solamente a mí, a la mayoría de los profes, ¿no? Se van postergando las cosas en la mayoría de los cursos. Recién me encontré con dos colegas, le pasa lo mismo. No pudimos todavía en ninguna materia tomar el primer parcial, lo cual se nos hace difícil cumplir con el cronograma. Entonces el cronograma lo vamos adecuando de acuerdo a cómo viene la mano. Bueno, contrato de seguro. Recuerden que habíamos empezado con dos partes. El asegurador, que siempre el asegurador es una empresa. Una empresa dedicada a seguros. No puede ser una empresa multirrubro, no una sociedad que tenga un holding y que se dedique a varios rubros determinados. Tiene que ser una empresa habilitada a la prestación del servicio de seguro. ¿Mm? Ese es el asegurador. Y por supuesto, quien contrata el seguro se llama tomador. ¿Mm? Bueno, habíamos dicho que el precio que se paga para el seguro se denomina prima. ¿Mm? Y el contrato de seguro
¿Cómo se llama? ¿No es la póliza, profe? Póliza. Ujú. La póliza, exactamente. Recuerden que el seguro tiene una particular, bueno, varias, pero una particularidad que tiene todos los contratos, por supuesto, empiezan a regir y ser obligatorio para las partes a partir del día de la firma o cuando las partes se ponen de acuerdo, ¿sí? En la vigencia de ese contrato. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acuerdan que hay contratos, bueno, que son de efecto inmediato y se consumen en el momento, otros que tienen de tracto sucesivo, que se suspenden en el tiempo, que es un alquiler o un pago en cuotas, cuando en el medio hay una institución que permite el acercamiento de las dos partes para llevar adelante ese contrato, y aquellos que la causa puede ser mediata, recuerden que uno de los elementos del contrato es la causa, que es mediata o inmediata, ¿sí? Hay ciertas particularidades, pero el contrato de seguro tiene una particularidad distinta, que es un contrato de confianza. ¿En qué sentido? Uno contrata un seguro y empieza a regir a partir, digamos, de la obtención o de la compra del bien asegurado. ¿Mm? Independientemente de que la póliza le va a llegar mucho después, a lo mejor un mes o 2 meses después. Y entonces uno dice, el contrato de seguro es la póliza. Hasta que no tenga la póliza, no estoy asegurado. Sin embargo, uno va a una agencia de autos o de moto, una cosa así, la agencia le manda a la compañía de seguro que uno elige lo que se llama certificado de rodamiento, ¿sí? Un certificado donde dice, bueno, a partir de ese momento, sin verificar el auto, sin verificar solamente con ciertos detalles que hay que dar sobre lo que está digamos, asegurando, porque hay un valor de mercado, hay una cierta regulación por parte de las compañías de cuánto es el costo de acuerdo al seguro que está sacando, pero a partir del momento que empieza el rodamiento de ese mueble, ya la cosa, el objeto está asegurado, independientemente de que la póliza le va a llegar mucho después. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Han experimentado esta modalidad con un No, no, seguro? no. No, no, por Bueno, suerte no. No, no, todavía no. no, por suerte no. Bueno, pero Yo el, con un el- seguro de teléfono. Cuando aseguré el teléfono, me acuerdo que llamé al Banco Galicia y me dijeron que a partir de las 12 de la noche de ese día ya estaba asegurado y la póliza me llegó como una semana después. exactamente. Exactamente. Lo que te piden es qué teléfono, qué marca tiene, de qué teléfono se Claro, el trata, email. todo lo que conlleva la configuración del objeto, la identificación del objeto, ¿sí? Y a partir de ahí, ya con una hora determinada, está asegurado. Digamos, un voto de confianza del asegurador de lo que el tomador le transmite. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, y después llega la póliza, que ahí la mayoría tienen como 100 páginas, lo cual nadie lee. Después está la letra chica, y uno dice, ¿es buena la compañía de seguro? No sé, hasta que no me pasa algo, uno no sabe si es buena o mala. Sabe que todos los meses tiene que pagar. Ahora, cuando el siniestro se produce, ahí uno empieza a entender si la compañía es buena o mala. Si hay una cláusula que uno nunca leyó y te dice, no, no, pero ese siniestro no lo tenemos en cuenta porque está en una zona y no, cualquier y todo lo que pagaste, tenés ganas de suicidarte. Bueno, recuerden los sujetos, ¿sí? Asegurador, que es siempre una persona jurídica, es decir, es una empresa que se dedica a los seguros. El asegurado, que es una persona física, y acá tenemos, ¿sí? Un una tercera persona, un tercer sujeto, que es el beneficiario, que muchas veces puede no ser el tomador del contrato. ¿Mm? Yo contrato un seguro por un riesgo determinado en el cual el beneficiario no soy yo. ¿En qué situación es esa? Piensen. Un seguro de vida.
Claro, seguro de vida, porque lo que se asegura, yo estoy asegurando, es el riesgo de vida. Y por supuesto, si se produce mi muerte, yo tengo que previamente establecer quién va a recibir los beneficios de ese seguro. Entonces ahí hay una tercera persona, un tercer sujeto que es el beneficiario. ¿Sí? El beneficiario puede ser el mismo tomador, pero en muchos casos puede ser una tercera persona que se beneficia por el riesgo, porque se produce, digo, aquel hecho configurado en el contrato. ¿Está bien? Bueno, recuerden la buena fe, que se llama proposición. Uno propone asegurar una cosa. Y después viene la póliza. ¿Está bien? ¿Está claro lo del seguro? Está claro. Sí, profe, me Claro. escucha. Bueno, recuerden todos los elementos esenciales que lo separan de los demás contratos en general. Bueno, vamos a ver ahora el contrato del transporte. ¿Mm? Profe, disculpe, Sí, consulta sí, de... sí. Ahí, póliza puntualmente nos referimos a lo que se está asegurando, o sea, lo que se retribuye en el caso de que suceda el siniestro o al contrato en sí mismo, es la No, póliza. la póliza es el documento. El documento, ok. ¿Eh? Lo que te dice todas las condiciones que las partes ponen para asegurar esto. Es un contrato enlatado, como vimos en la clasificación de los contratos, en donde uno tiene solamente la posibilidad de decir sí, porque las condiciones la pone la compañía aseguradora, ¿no? Aunque acá también hay una variación con lo que son los contratos CLIC. Cuando hicimos la clasificación de los contratos, dijimos que aquellos contratos a distancia o los contratos CLIC, nosotros esta parte, digamos, el usuario solamente tiene la posibilidad de aceptar las condiciones de quien propone un servicio. ¿Se acuerdan de Listo, eso? ahí se Bueno, entendió, gracias. acá, como hay varias situaciones que se pueden dar, yo, por ejemplo, contrato un seguro del auto y puedo contratarlo por contrato de riesgo, solamente contra terceros, ¿sí? Un contrato digamos, sin póliza, sin prima, con prima, que tengo que pagar un cierto dinero de acuerdo al siniestro, por granizo, es decir, hay un montón de condiciones en las cuales yo sí puedo elegir condiciones que el asegurador me puede brindar. ¿Eh? No es tan enlatado, no es tan un contrato, como decíamos, aquellos que solamente nosotros tenemos la única posibilidad de nuestro consentimiento es aceptar digamos, las condiciones que me pone. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno. Vamos al contrato de transporte. A ver, lo tengo por acá. Agencia. Contrato del transporte. Bueno, el contrato del transporte está regulado en el artículo 1280 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Mm? Que lo define diciendo, hay contrato de transporte cuando una parte llamada transportista, ahí tenemos uno de los sujetos, o prestador, se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro. Y la otra, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o lo que comúnmente se denomina ese precio, el flete. Vuelvo a repetir la definición. Igual recuerden que se mete en el Código Civil y Comercial en el 1280 y está esta definición así. Hay contrato de transporte cuando una parte llamada transportista o prestador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro y la otra, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete. ¿Mm? Este contrato es un contrato que tiene
una calificación que es obligación de resultado. Quiere decir que produce efectos si el resultado se cumple. Es decir, si la cosa o la persona a trasladar se traslada, llegan las condiciones que tiene, se paga el precio por esa condición y todo llega con el final deseado, digamos, contratado, en el cual uno estableció esta relación con un transportista. Entonces se llama obligación de resultado. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son las obligaciones del transportista? Dos. Tiene obligaciones o deberes, lo podemos llamar. Colaboración con el embarque y desembarque y la seguridad para con las personas y el equipaje. Entonces, colaboración con el embarque y desembarque y la seguridad para con las personas y el equipaje. Recuerden que la obligación mayor del transportista es transportar, ¿no? Pero además de eso, tiene estos dos deberes que cumplir más allá de manejar el camión o manejar, qué sé yo, el barco o el micro o lo que sea. Además tiene la obligación de esos dos deberes que tiene que cumplir. ¿Cuáles son las obligaciones del pasajero o del que va, el que encarga el transporte de cosas? Pagar el precio. También tiene cargas, como el transportista tiene deberes, digamos, quien contrata el transporte tiene cargas, que son presentarse en tiempo y forma para iniciar el viaje, cumplir las disposiciones administrativas y observar los reglamentos, y ajustar su equipaje a las medidas y pesos reglamentarios. Entonces, ¿cuál es la obligación del pasajero? El fundamental, pagar el precio del pasajero o de que el dueño de la carga, digamos. ¿Y cuáles son las cargas que tiene? Presentarse en tiempo y forma para iniciar el viaje, cumplir las disposiciones administrativas y observar los reglamentos, y ajustar su equipaje a las medidas y pesos reglamentarios. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, y tenemos diferentes categorías de transporte. El transporte terrestre, el marítimo y el aéreo. ¿Mm? El transporte marítimo comprende el traslado por agua de una persona de un lugar a otro con más, según los casos, de los cuidados y el ofrecimiento de bienes y servicios, alimentación, hospedaje, atención médica, hospitalaria y transporte de equipaje, que impone su condición humana. Lo mismo podemos decir con el transporte no solamente de una persona, sino de mercadería. Uno traslada mercadería a través de un contenedor que contrata o que compra mercadería y viene con un contenedor, y es lo que se llama transporte marítimo, es ese traslado por agua de una persona o de digamos, o un equipaje o mercadería que uno exporta o importa. ¿Mm? Bueno, el contrato de pasaje es el cual una de las partes, el transportador, se obliga a trasladar mediante el empleo de un buque a uno o más pasajeros o carga de un lugar a otro del espacio acuático. El contrato de pasaje es aquel en virtud del cual una de las partes, el transportador, se obliga a trasladar mediante el empleo de un buque a uno o más personas o carga de un lugar a otro dentro del espacio acuático. El objeto del contrato es la traslación y se puede dar en dos tipos: con líneas regulares
y una particularidad que es el contrato de pasaje o de pasajeros, que es a través de lo que se llaman cruceros. ¿Mm? Las líneas regulares tienen, digamos, una codificación, tiene tiempos, tienen buques determinados donde uno contrata para el traslado de personas o contrata para el traslado de mercadería, etcétera, etcétera. Y otros que son especiales, contratados por empresas más que nada de turismo, que son los cruceros, que tienen una, digamos, una irregularidad en sus tiempos, en sus lugares, en los puntos que toca, en los puertos que toca, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Recuerden que es el transporte o el traslado de personas o transporte de carga por vía acuática, por vía este, de un puerto a otro. Y recuerden que hay dos tipos, las líneas regulares y los cruceros. Y vamos al transporte aéreo. La definición de transporte aéreo es una serie o sucesión de actos que tienen al traslado de personas o cosas que tienden, perdón, no es tienden al traslado de personas o cosas por vía aérea y utilizando una aeronave. Definición: es una serie o sucesión de actos que tienden al traslado de personas o cosas por vía aérea y utilizando una aeronave. Esta definición está en el Código Aeronáutico, en el artículo 1. Bueno, la particularidad que tiene, digamos, el transporte aéreo es que tiene medidas de seguridad importantes y conveniadas entre distintos países. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los países se pusieron de acuerdo en el tema de, digamos, establecer las rutas aéreas, establecer los límites aéreos y además, no se olviden que pasan por territorio de los estados y tiene que tener autorización de cada territorio de estado de usar su espacio aéreo. ¿Mm? Entonces, en el 46, después de la Segunda Guerra, cuando terminó el 45, a través de un convenio entre la Gran Bretaña, Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa, establecieron y regularon, digamos, la regulación internacional sobre las rutas habilitadas para transporte. Bueno, el contrato de transporte, eso fue actualizado porque el contrato de transporte viene del Convenio de Varsovia de 1929. Después, por supuesto, de la Segunda Guerra, los países ganadores de la Segunda Guerra se pusieron de acuerdo y ellos empezaron a regular y son los encargados de habilitar rutas aéreas. Bueno, en el artículo 92 del Código Aeronáutico van a encontrar otra definición, que es la más actual, que dice: se considera servicio de transporte aéreo a toda serie de actos destinados a trasladar en aeronave a personas o cosas de un aeródromo a otro. El transporte aéreo, también igual que el marítimo, puede ser regular o no regular. El regular es el que ya está conveniado, ¿no? Yo saco un pasaje en KLM que sale de Ezeiza el día 9 a las 18 horas y llega a Frankfurt o a Barcelona o a tal hora y todo eso, ¿no? Y el otro es el que se contrata, que puede ser un taxi aéreo, un avión particular, un traslado, digamos, contratado, no en forma de regular. Bueno, lo más importante, y eso tiene que ver con el convenio de Varsovia, es lo que dice el billete. Ustedes fíjense que cuando compran un billete de avión, no dice Buenos Aires, Caracas, no dice Madrid, Londres.
¿Qué dice el billete? Nunca viajé en avión, pero no dice el nombre del aeropuerto, que De es un código aeropuerto a estándar para aeropuerto. cada. ¿Cómo decías, Anaí? De aeropuerto a aeropuerto. ¿Y dice el aeropuerto? No, Las dice la siglas. sigla. Claro. A través del Convenio de Varsovia se estableció que cada puerto y aeropuerto tenga una sigla determinada. Entonces, es por un tema de seguridad. Yo no viajo a Inglaterra, no viajo a Londres, viajo al aeropuerto que se llama tal. ¿Mm? Y además tiene un código que tiene que ver con la identificación del aeropuerto principal de Londres. Nosotros en Ezeiza no es Buenos Aires, Ezeiza, Ministro Pistarini, ni no mucho menos. Es EZE. ¿Sí? Vas a Brasil, a Río de Janeiro, y se van a dar cuenta que es BR o BRO. O en Río de Janeiro es RO o RJ, de acuerdo al aeropuerto que uno viaja. Es una nomenclatura conveniada internacionalmente por un tema de seguridad. ¿Está bien? Bueno, recordemos el contrato de seguro, el contrato de transporte, transporte terrestre, transporte marítimo y transporte aéreo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún consejo? ¿Algún problema existencial? Estoy acá en un aula para 80 personas solito con ustedes. Yo tenía una consulta, profe, Sí, Anaí. sobre el transporte terrestre. Por Sí, ejemplo, ¿qué pasa cuando uno se cola al colectivo o se cola al tren, digamos? Porque ahí no estaríamos cumpliendo la parte del pasajero. de colar. Es una... Perdón. No hay clase acá, ¿eh? Acá no hay clase, ni examen, nada. Ah, yo termino... No sabía. Yo termino de dar clase, me quedan 2 minutos. Bueno, bueno, dale. Así estamos en la universidad. Bueno, bueno, pero eso ya es un ilícito. Bueno, estás celebrando un contrato. ¿Está? Si a vos te pasa algo, estando siendo transportado en forma irregular, no lo llamemos ilegal, irregular, en el caso de un siniestro, no tenés derecho ni al seguro, ni a un resarcimiento por parte del transportista. Ni siquiera, por ejemplo, en el tren que te cobran la multa, ¿no? ¿Cómo? Claro, te cobran la multa si no pagaste el pasaje. Pero esa multa te Sí. cubriría como que estás cumpliendo el contrato o es No, solamente la multa. no, es una multa, pero no estás habilitado, vos no estás contratando. Tenés una multa Ok. por incumplimiento de contrato. Lo que sí, y eso ya depende de la voluntad, en este caso, como le llamamos nosotros cuando éramos chicos, del chancho, del guarda, que te aplica la multa, la obligación de él es bajarte en la primera estación contigua a cuando te pide el boleto y vos no lo tenés. Algunos hacen oídos sordos y llegás al destino. Te aplican la multa y llegás al destino. Pero vos no estás celebrando el contrato. Perfecto, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola, profe, ¿cómo va? Sí, Sobre lo sí. que dio hoy, no tengo ninguna consulta. Creo que se atendió todo. Quería saber para la semana que viene va a ser el parcial y va supuestamente. ¿Y Sí. qué es lo que entraría puntualmente o cómo va a evaluar? ¿Alguna Yo ahora estadística? tengo que dejar el aula. Lo que hago en avisos, pongo el listado de los temas que vamos a tomar y la condición del parcial. ¿Me dan esa posibilidad? Sí, perfecto, Sí, profe. buenísimo, buenísimo. No hay ¿Y el problema. presentismo de hoy, Genial, profe, genial. lo Eh, ponemos eh, o...? sí, pero no estoy grabando. A ver, espera. Espera, me hiciste acordar. Mira, tengo tanta cosa que...
Recording in progress. Ahí está. Mándelo por el chat. ¿Está bien? Los que mandaron chat antes de grabar, mándenlo otra vez porque si no, no va a quedar grabado. Listo. Profe, y otra consulta. Es a las 18 horas, ¿no? El parcial del jueves que viene. Sí, 18 horas. Bien. Después el aula también nos dirá por el campus en su momento. Obvio. Sí. Perfecto. Veo que aula, porque nosotros no tenemos aula asignada, así que Claro. Claro, lo tenemos. tiene que asignar en el momento. Claro, sí. Ahora voy a preguntar la semana que nos asignen el aula y yo en avisos les aclaro todo eso. Ok. Igualmente, las dudas que tengan, mándenlas por aviso, no por mail privado ni nada de eso, porque eso a lo mejor canaliza alguna duda de otro compañero, ¿eh? Perfecto, Ok. profe. Buenísimo, sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos volvemos a comunicar y nos vemos el jueves que viene en forma presencial. Una consulta, Perfecto. profe. Sí. ¿Ya sabe la modalidad del examen? Si va a ser, no sé, a desarrollar o... Hay preguntas a desarrollar y preguntas, a ver, nos vamos a ceñir exclusivamente en lo que vimos en clase, ¿eh? Y lo que más me interesa y más que nada, el tema del desarrollo, de lo que ustedes entendieron. Anímense a escribir. Y, y, y vamos a tomar solamente esos temas. Y fíjense que les dejé, no sé si está bien como tarea, el tema de, eh, ¿cómo se llama? Economía del conocimiento. ¿Lo vieron? No, no lo Sí, había me visto salta yo acá la No, actividad. tampoco. no, pero dice que hay un evento el 14, me parece ahí. Claro. Pero uno ¿Para entra al qué? evento y no hay nada. Ah, no hay nada, porque me sale ahí un evento y no sé qué. Bueno, traten de meterse en ese tema. Ahí hay legislación, hay leyes antiguas y hay leyes que actualizaron la regulación, y es una tarea que me parece que la tenemos que abordar. ¿Mm? Está dentro del programa. Perfecto, profe, gracias. Bueno, bueno, nos vemos la semana que viene. Cuídense. Buenísimo. Muchas Dale. gracias, Perfecto, Nos profe. vemos, profe. Profe, profe. Hasta 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 luego. la luego. Que tenga buena próxima. semana. Nos estamos Hasta luego. viendo. Adiós. ¿Ya pasaron todos el presente? Sí.